amor y por su misericordia. Antes de iniciar, bueno, quiero darle las gracias a mis pastores por la oportunidad que nos dan como Movimiento Fusión. Es un privilegio muy, muy grande. Los amamos mucho y gracias por creer en los jóvenes como lo hacen. ¿Qué le parece si le damos un aplauso todo Fusión a nuestros pastores que en serio siembran, y no solo con palabras sino con hechos, en esta generación de jóvenes? Estamos en el cierre de un mes demasiado especial para el Centro Evangelístico, y es porque estábamos hablando acerca del servir, acerca de que cada uno de nosotros somos piedras vivas, amén. Definitivamente yo creo que Dios ha planeado algo súper especial para cada uno de nosotros. Dios ha planeado y Dios ha destinado algo grandioso para cada uno de nosotros. De hecho, si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, yo creo que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre es completamente claro con respecto al propósito y a ese destino de grandeza que ha destinado para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que en Romanos 13, versículo 14, que nosotros tenemos que andar revestidos del Señor Jesucristo, amén. Y justamente hablando de eso, cuando yo estaba pensando en este momento que definitivamente es súper, súper especial, en serio, es súper especial tener el privilegio de poder estar acá. Dios me ponía la palabra súper fuerte, una palabra súper fuerte, y es revestidos, y es vestidos. Dios me hablaba acerca de las vestiduras espirituales que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Dios me hablaba acerca de las vestiduras espirituales que Él ha preparado y Él ha confeccionado para cada uno de nosotros. Y cuando yo voy a Romanos, y en Romanos 3, en el versículo 14 dice: y revestidos todos del Señor Jesucristo. En serio, eso a mí me habla demasiado y definitivamente nos deja en claro la profundidad y de lo increíble que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Si nos ponemos a pensar, ¿a qué se refiere Pablo cuando está hablando acerca de revestidos de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús? Definitivamente es un término demasiado amplio. ¿Qué es de Jesús? Él es amor, amén. Él es paz, Él es poder, Él es misericordia, Él es victoria, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros establecemos el hecho de que definitivamente sí, tenemos que ser vestidos de Jesucristo, revestidos de la armadura de Dios, como dice la palabra también en Gálatas, partimos de un punto para poder vivir la verdadera bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, hablando desde un punto de vista más terrenal, cuando nosotros hablamos acerca de la ropa y acerca de vestirnos, es súper curioso porque la ropa cumple una misión súper importante en la vida de nosotros. De hecho, la ropa fue creada para, número uno, cubrir necesidades físicas, y número dos, para cubrir necesidades emocionales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De hecho, cuando nosotros salimos, cuando nos vestimos, buscamos muy bien qué es lo que nos queremos poner, nos vemos en el espejo y decimos: uy, sí, qué chido, vámonos, y nos vamos con eso. Y nos sentimos súper cargas y todo eso, nos sentimos bien. Sin embargo, yo aprendí esto una vez que iba caminando por San José. En ese momento, ellas se están riendo. En ese momento, yo me acuerdo que yo iba caminando, ¿verdad? Iba normal, común y corriente. Y justamente así, llegando casi a mi destino, se pararon dos hombres y me asaltaron. La cuestión es que en ese momento, aunque usted no lo crea, me dejaron desnudo en medio de San José. Y se pueden reír, claro que sí, por supuesto. Nada más que no se ría mucho porque, ¿verdad? Y me dejaron completamente desnudo en medio de San José. Yo me acuerdo que en ese momento yo decía: Jesús, ¿qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? No lo puedo creer. Vea, yo andaba desnudo y yo decía: si voy para allá hay gente, si me escondo hay gente. No sabía dónde agarrar, no sabía dónde esconderme. En ese momento de frustración, así póngase en mis zapatos, que usted dice: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo me hacía pequeñito, yo decía: Jesús, ¿por qué me está pasando esto? La gente pasaba y se me quedaba viendo rarísimo.
Yo no sabía a quién pedirle ayuda porque la gente me estaba viendo demasiado raro. En ese momento, así, se lo prometo, que me sentía el más vulnerable e inseguro aquí sobre la faz de la tierra. O sea, yo decía, no puedo hacer nada, no valgo nada. Mi dignidad estaba en el piso. Todo yo estaba completamente hecho un puño en el piso. De hecho, justamente en ese momento, en el peor momento, donde ya no sabía qué hacer, ya estaba llorando, ya estaba diciendo, Dios, ¿por qué? Así ya estaba cayendo casi que en posición fetal y todo, ¿verdad? Del susto de no saber qué hacer. Y justamente en ese momento me desperté y me di cuenta que era una pesadilla. En ese momento me levanté y dije, Jesús, gracias, Padre. Vea, en ese momento lo que yo experimenté, se lo prometo que no se lo deseo a nadie, y fue una pesadilla. A partir de ese momento yo me puse a decir, hey, sí, qué rajado, definitivamente la ropa cumple, suple y cubre necesidades físicas y necesidades en serio esenciales en cada uno de nosotros. Y es que cuando yo estaba desarrollando esto, yo estaba pensando en lo que quería compartir y Dios me traía al recuerdo ese sueño. Definitivamente, si hay algo que paraliza a las personas, es la desnudez. Si hay algo que nos paraliza por completo, es estar desnudos. Si hay algo que nos paraliza por completo, nos cohíbe por completo, nos detiene por completo, es el hecho de andar desnudos. Ese es uno de los peores temores del ser humano, que lo vean desnudo. Y es súper curioso porque cuando nosotros estamos desnudos espiritualmente, hay un efecto muchísimo, pero muchísimo peor. La desnudez espiritual literalmente mata la vida de cualquiera. Y hablando acerca de que Jesús nos quiere vestir con ropas de grandeza, con ropas de amor, con ropas de misericordia, con ropas de esperanza, con ropas de un futuro, con ropas de misericordia, definitivamente tenemos que poner muchísima atención a la historia que yo les voy a compartir, que sinceramente a mí siempre me marca mucho cuando comparto de ella. Y está en Lucas, en el capítulo 8, del versículo 26 al versículo 30. De hecho, en este momento vamos a hacer como un breve estudio sinóptico de la historia que les voy a comentar. Es del endemoniado gadareno, porque en la palabra de Dios aparece la historia del endemoniado gadareno en el libro de Mateo, de Lucas y de Marcos, Es súper interesante porque cuando uno se pone a estudiarlo desde las tres perspectivas, en serio, a uno le enseña muchísimo lo que Dios nos quería hablar con respecto a esta historia. Y yo se las voy a leer. Dice Lucas, capítulo 8, el versículo 26 al 37. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó de la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo, dice, no se había puesto ropa alguna. Diga conmigo, no se había puesto ropa alguna. Ni vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Y dijo a alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Y estaba atado con cadenas y con grillos y bajo guardia. Y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Muchos habían entrado en él. Y le rogaron que no le ordenara ir al abismo. Había ahí una piara de cerdos apacentándose junto al monte. Y los demonios le rogaron y le decían, permítenos entrar al hato de cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago, y se ahogaron. Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y se lo contaron a toda la ciudad por los campos. Saliendo entonces la gente a ver qué es lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que habían visto
lo contaron cómo él había estado, cómo el endemoniado había sido sano. Entonces toda la gente de la región de alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca regresó, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba para que permitiera acompañarlo, mas él lo despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y él se fue proclamando en toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Vea qué historia más increíble, vea qué contexto en realidad más increíble en el que está viviendo el hombre que estaba endemoniado en Gadara. Lo primero que nosotros vemos es que dice la palabra de Dios de que tenía muchísimo tiempo de que andaba desnudo en las calles. Tenía muchísimo tiempo de no vivir en una casa con una familia, estaba viviendo entre los sepulcros. Tenía muchísimo tiempo de simple y sencillamente andar vagando por un lado y por otro, desnudo a la intemperie, con el sol del día, con los fríos de la noche. De hecho, la palabra de Dios en Marcos dice que él andaba pegando gritos e hiriéndose con piedras. Entonces empieza a imaginarse, empieza a hacer un cuadro de la realidad de este hombre. Lo primero que vemos es que era un hombre que estaba completamente rechazado familiar, social y culturalmente. Era un hombre que no tenía a nadie, era un hombre que estaba completamente solo, era un hombre que literalmente estaba destrozado. Era un hombre que estaba enfermo físicamente, era un hombre que no tenía esperanza ni un futuro. Yo creo que ese es el peor estado en que puede estar un ser humano. Y yo creo que es el ejemplo más claro de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Algo súper curioso es que en el libro de Lucas y en el libro de Marcos enfatizan el hecho de que este hombre estaba desnudo. Y yo sé que probablemente en este lugar nosotros no estemos pasando lo mismo que estaba pasando este hombre. Pero en nuestra vida pueden haber muchísimas áreas en las que no hemos podido ver la respuesta de Dios o la gloria de Dios o la manifestación de la presencia de Dios por el hecho de que están desnudas a nivel espiritual. Nosotros podemos estar pasando por situaciones similares por el hecho de andar caminando desnudos a nivel espiritual. Y obviamente vos no me vas a decir: hey, mira, yo ando igual que él, ando desnudo, ando asustando a todo el mundo, vivo en los sepulcros. Tal vez no, pero tal vez hay áreas en tu vida que definitivamente sentís que están desnudas a nivel espiritual. Áreas en el amor, en las relaciones con tu familia, en el área familiar, en las finanzas, enfermedad física incluso. Yo creo que hoy Dios, en serio, quiere vestirnos con esas vestiduras espirituales que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Yo creo que hoy Dios va a hacer algo súper poderoso con nosotros, con su iglesia. Cuando nosotros vemos la historia de este hombre, nos damos cuenta que el propósito del enemigo es llevarnos a lugares desolados, heridos y desnudos. Dice la palabra de Dios y se lo dio como referencia en el capítulo 8, igual en el versículo 29, dice de que él muchas veces había sido atado. Sin embargo, era arrastrado por el demonio a lugares secos. Dice la Nueva Versión Internacional que él era arrastrado contra su voluntad a lugares secos. Yo sé que hay muchas áreas en nuestra vida que nosotros simple y sencillamente no queremos que anden mal, pero muchas veces el enemigo lo que viene a hacer a nuestra vida es tomar a la fuerza lo que no le pertenece y arrastrarlo a lugares desolados. Sin embargo, esa no es una condición en la que nosotros como hijos de Dios debemos estar. Esa no es la condición en que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar, porque Él preparó vestiduras espirituales y gloriosas para nosotros. El propósito del enemigo es dejarnos sin identidad.
Y algo súper interesante es que cuando está Jesús y le empieza a ordenar al Espíritu, dice la palabra en Lucas, dice la palabra que Jesús se vuelve y lo primero que le dice es: ¿cómo te llamas? Y en ese momento el que responde dice: soy Legión. El enemigo, por muchas circunstancias, por muchas razones, él siempre va a querer venir y robarnos por completo nuestra identidad como hijos de Dios. Y de hecho tenemos que tener muchísimo cuidado, iglesia. Cuando Jesús se nos viene y nos presenta una palabra de esperanza, tenemos que tener mucho cuidado quién es el que está hablando a través de nosotros. Muchas veces habla el temor. Muchas veces Jesús trae una palabra de salvación, una palabra de sanidad, y lo que habla es la incredulidad. Muchas veces Jesús viene y suelta una palabra de libertad, y lo que habla es la negatividad que el enemigo trae a nuestra vida. Muchas veces viene y Jesús suelta una palabra de bendición, de prosperidad, y lo primero que sale de nosotros es una palabra de: no, yo no puedo, yo no nací para eso. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros sí tenemos un propósito con Dios. Nosotros sí tenemos un llamado al lado de Jesús. Así que pensá en este momento: ¿quién habla a través de vos cuando Jesús te da una palabra? ¿Hablará la fe? ¿Hablará el Espíritu Santo? Si bien es cierto, nos encontramos con una realidad completamente caótica, una realidad completamente desastrosa, también es cierto que en la palabra de Dios nos encontramos que hubo un encuentro que cambió el caos total en el milagro más hermoso. Hubo un encuentro que cambió el caos más profundo que usted se puede imaginar en la vida de un hombre en el milagro más asombroso. Así que no importa cómo hayas venido a este lugar, no importa cuál sea la situación con la que tú entraste por estas puertas, lo que importa es que hay uno que puede transformar tu caos en el milagro más asombroso. Ese es Jesús. Es súper interesante porque la palabra de Dios en Marcos, vamos a ir a Marcos, en el capítulo 5, ahí presenta la historia de este hombre un poquitito diferente, o cambia las palabras, y empieza a decir que en el momento en que Jesús se bajó de la barca, en el momento en que Jesús puso los pies sobre la tierra de Gadara, en ese momento dice la palabra de Dios de que salió este hombre que estaba endemoniado, y dice lo siguiente: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. La versión de la Biblia del Jubileo en español 2000 dice: y cuando lo vio de lejos, corrió y se postró delante de él y lo adoró. Yo creo que en serio aquí hay un secreto que Jesús nos deja para vivir la vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Y es que definitivamente no importa las carencias que hayan en nuestra vida. De hecho, entre más carencias o debilidades hayan en nuestra vida, más nos tenemos que aferrar a la verdadera fuente de salvación que es Jesús. Entre más carencias en amor a lo mejor hayamos tenido, entre más cicatrices en X o Y área hayamos tenido, más nos tenemos que aferrar a la verdadera fuente de amor que se llama Jesús. Nuestras debilidades y carencias únicamente son una oportunidad para que Jesucristo las llene. Y eso fue lo que este hombre vio. En el momento en que dice la palabra de Dios de que él llegó, vio a Jesús, se fue corriendo delante de él. Yo me imagino de que él iba hablando y él iba pensando: Jesús es mi única esperanza.
Ya he hecho todo, ya han intentado hacer de todo. Sin embargo, lo único que me queda por hacer es correr hacia donde está Jesús, postrarme delante de Él y adorarle, porque Él sí puede hacer lo que para todo el mundo ha sido imposible. Lo que es imposible para nosotros, iglesia, es completamente posible para Jesús. No permitas que tus carencias o tus debilidades o tus luchas te alejen de Jesús. Al contrario, corre hacia Él, que Él las llene, que Él te llene, que Él te lleve de gloria en gloria. No pretendas hacerlo con tus fuerzas, porque no lo vamos a lograr. Por eso dice la palabra de Dios, de que el Padre tuvo que enviar a su Hijo por cada uno de nosotros. El Padre de antemano sabía que nosotros en nuestras fuerzas no lo íbamos a lograr, pero Él sí sabía que con las fuerzas de Jesús se cumple la palabra de Dios, donde dice: diga el débil, fuerte soy. Él es poderoso. Marcos capítulo 5 versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Pero, iglesia, en serio, lo que es incontrolable para nosotros es completamente controlable para Jesús. Vea qué dato más increíble, y este lo vemos en Mateo, en la historia en Mateo. Mateo en el capítulo 8, en el versículo 32. Eso no aparece ni en Lucas ni en Marcos. Dice la palabra de Dios de que cuando el endemoniado llegó delante de Jesús y le estaba diciendo: hey, ¿qué tengo yo que ver contigo, hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Jesús se vuelve y se le queda viendo, y le dice el que estaba endemoniado: te pido por favor que me permitas ir a la piara de cerdos, al hato de cerdos, no me mandes a los abismos. Y se vuelve Jesús, oiga esto, con su poder y su soberanía, y le dice: id. Mientras la gente lo encarcelaba y lo ataba sin resultado alguno, Jesucristo solo tuvo que soltar una palabra. Mientras que la gente hizo y deshizo para ver si lo podían controlar, a Jesucristo nada más le bastó decir: id. ¿Qué hemos estado haciendo para intentar controlar lo que ha sido incontrolable en nuestra vida? ¿Qué hemos estado intentando hacer en nuestras fuerzas? ¿Sabes algo? Permitirle a Jesús que Él hable a tu vida. Permitirle a Jesucristo que Él hable a tu vida. Id. Y los demonios huyeron. ¿Cuál es tu realidad en este momento? ¿Cuál es tu situación en este momento? Permite que Jesús hable a tu vida. Si es sanidad, dice la palabra de Dios en una historia, en un leproso se le acerca y le dice: Jesús, si tú quieres que yo sea salvo, concédemelo. Y le dice: sí quiero, sé salvo, sé sano. Jesús sí quiere tu bienestar. Jesús sí quiere que en serio te sientas hijo e hija. Jesús sí quiere vestirte con vestiduras espirituales. Volvemos a Lucas en el versículo 35 y voy aterrizando. Dice la palabra de Dios, y de hecho podemos ver en esta historia de que este hombre, completamente incontrolable, completamente poseído, completamente perdido a lo mejor para la sociedad, en el versículo 35,
empieza a decir que la gente, cuando se dio cuenta, saliendo entonces la gente, dice, a ver qué había sucedido, vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Lo primero que vemos es que Dios le devuelve toda la dignidad espiritual y terrenal. Él lo sienta, lo viste, dice la palabra de Dios. Lo viste por completo, su desnudez. Le quita a lo mejor los trapos sucios que traía espiritualmente y lo viste. Y una vez vestido, dice la palabra de Dios, que lo trae y lo sienta a sus pies. Hay muchas ideas, hay muchas estrategias, hay muchas genialidades que a lo mejor no se te han ocurrido porque no hemos estado a los pies de Jesús. Lo vieron sentado a sus pies, vestido y en su cabal juicio. Lo mejor que a nosotros nos pueda pasar en la vida, lo mejor que nosotros podamos vivir y experimentar, iglesia, es estar a los pies de Jesús. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y de hecho, Jesús sí puede vestir al que ha estado desnudo. Una vez que vemos la historia, vemos un contexto completamente caótico, una realidad frustrante, una realidad que definitivamente nadie apostaba nada por él, nadie creía en él. Sin embargo, vemos luego un encuentro que transformaría el caos más profundo, el caos más incontrolable, en un milagro asombroso para la vida de este hombre. Y después vemos un encuentro que le daría un propósito eterno a este hombre. Dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 8, que cuando él iba caminando, la gente huía, la gente se le alejaba. Dice Marcos que él se andaba hiriendo con piedras y pegando gritos. Dice Lucas que él andaba completamente desnudo, viviendo en los sepulcros, sin una casa, sin familia. Una persona que para la sociedad no tenía ni siquiera un mañana. Jesús sí le puede dar un propósito eterno. No importa qué ha dicho la gente. A lo mejor la gente se vuelve y dice: hey, no, usted no lo va a lograr. Pero Jesús sí lo puede lograr a través de vos. Alguien que podía amanecer muerto en cualquier momento, se vuelve Jesús y le da un propósito eterno. Lo viste, lo sienta a sus pies, le da un lugar de honra, lo trata como hijo e inmediatamente lo pone a su servicio. Hay algo supercarga en esta historia. Bueno, toda la historia es supercarga. De hecho, esa frase cada rato, cada vez que hablo de la historia, hay algo supercarga. Toda la historia es supercarga. Pero en serio, hay algo, o sea, que es demasiado increíble en esta historia. Y es que definitivamente Jesús, al que está desnudo lo viste, cuando está vestido lo sienta, y una vez que está sentado a la par de él, le da un propósito eterno. Porque cuando nosotros vemos, cuando este hombre experimentó el milagro de Dios, dice la palabra de Dios de que él se fue desesperado en un acto de honra, en un acto de agradecimiento, en un acto de amor a Jesús, y se vuelve y le dice: Jesús, por favor, permíteme acompañarte. Y se vuelve Jesús con toda su sabiduría y le dice: no, vaya a su casa, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero al principio, cuando la gente vio el acontecimiento con los cerdos, dice la palabra de Dios de que tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: ay, Jesús, por favor, váyase de aquí. Jesús nos va a enviar a nosotros a los lugares a donde a él le han impedido la entrada. Si tal vez en tu universidad le han dicho a Jesús que no, para eso estás vos en ese lugar.
Tal vez en tu trabajo le han dicho a Jesús que no. Para eso estás vos en ese lugar. Porque Él envía a sus hijos a los lugares a donde Él no lo dejaron entrar. Cierro con esto. Dice la palabra de Dios de que este hombre en ese momento recibió la directriz de Jesús: vete a tu casa, vete a los tuyos. E inmediatamente él se levantó, dice la palabra, y empezó a declarar en todo Decápolis. Él no se volvió y dijo: hey, no, voy a esperar una semana para ya ponerme bien y empezar a cumplir la obra de Dios. No, inmediatamente él experimentó la gloria y la grandeza de Jesús. Dice la palabra que salió a predicar de él. Y de hecho agrega Marcos en esta historia de que cuando él predicaba en toda la ciudad, en Decápolis, 10 ciudades, la gente se quedaba asombrada. Iglesia, nuestro propósito es asombrar a la gente con las maravillas de Jesús. Tu propósito es asombrar a los que te rodean con tu servicio, con tu entrega, con tu amor, con tu pasión. Menos que eso no. El estar vestido y sentado a los pies de Jesús conlleva acciones inmediatas. Y esas acciones inmediatas es empezar a abrir nuestra boca, poner nuestras manos y nuestros pies al servicio de aquel que sí puede hacer posible lo que ha sido imposible para la humanidad. Es por eso que en esta casa creemos en el servicio. Y es por eso que en esta casa hemos abierto lugares y espacios para que la gente sirva. Porque nosotros creemos que el estar a los pies de Jesús conlleva acciones inmediatas. Es imposible quedarnos callados. Es imposible nada más venir, sentarnos e irnos. Nosotros sabemos que el servirle a Él habla de la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabes? La gente se va a asombrar cuando vos llegues, abras las puertas. La gente se va a asombrar cuando vos llegues, des la bienvenida, ministres, cantes. La gente se asombra porque tenemos que entender que no somos nosotros, fuimos revestidos del Señor Jesús. Fuimos revestidos de Jesús. Iglesia, todos vamos a cerrar los ojos en este momento. No tengas miedo de mostrarte desnudo en este momento delante de Jesús. Probablemente tu condición no sea la misma que la de este hombre que estuvo endemoniado. Probablemente tu condición no sea la misma. Vos no andás desnudo en la calle pegando gritos, hiriéndote con piedras. Pero este hombre lo representaba todo. Este hombre representaba un corazón destruido, un corazón herido, soledad, tormento, rechazo, miedos. Este hombre también representaba a la familia sin futuro. E incluso este hombre representaba la enfermedad física. Algo súper interesante es que este hombre, cuando vio a Jesús a lo lejos, dice la palabra, dijo: yo no voy a perder mi oportunidad de experimentar la gloria de Dios. Así que si en este momento vos nos visitas por primera vez, o a lo mejor nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, y en esta noche decís: yo no quiero perder mi oportunidad de acercarme a Él. Yo no quiero perder la oportunidad de ser vestido por Él. Yo no quiero perder la oportunidad de estar a los pies de Él. Y si en este momento reconoces
que algún área en tu vida necesita ser vestida por el poder de Dios, yo te voy a pedir que levantes la mano como un acto de fe en este momento. Que Dios te bendiga. Este es un momento especial. Este es un momento especial, iglesia. Si vos decís, yo quiero experimentar lo que experimentó ese hombre, hasta el día de hoy he creído que a lo mejor no ha tenido futuro, pues en este momento, iglesia, corre hacia Él, postrate y adoralo. Si ese sos vos, levanta tu mano. Que Dios los bendiga. También si hay personas que en este lugar dicen, no, yo ya había aceptado a Jesús en mi corazón, yo ya lo había vivido, yo había experimentado su gloria, pero por X o Y razón me alejé de Él. Y en este momento te querés volver a encontrar con Él, volverle a entregar tu vida por completo en las manos de Él. Igual levanta tus manos en este momento, levanta una mano en este momento, para que el equipo de servidores pueda ir a donde estás vos. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios la bendiga. Esta es una noche de salvación, iglesia. Esta es una noche de salvación. Y la iglesia toda junta me va a apoyar en esta oración. Jesús, te damos gracias por la oportunidad que siempre presentas delante de nosotros. Te damos gracias porque hemos entendido que tú eres el único que puede controlar lo que ha sido incontrolable para mí. Hoy declaramos, Jesús, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y en ti, Padre, confiamos plenamente en nuestra vida, nuestro destino y el destino de los que nos rodean. Envíanos a servirte, que así lo haremos, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, ¿qué le parece si le damos un fuerte, pero fuerte aplauso a todas estas personas